Bueno, entonces vamos, ya que vimos cómo funciona la función exponencial y la logarítmica, sí, vamos a trabajar un poco con eso. Bien, una cosa que les quiero comentar antes de seguir y de pasar los ejercicios y todo, es el tema del despeje, ¿ok? ¿Cómo hacemos para despejar la exponencial? ¿Cómo hacemos para despejar los logaritmos? Entonces voy a tomar, no sé, una expresión cualquiera, qué sé yo, x más, no sé, 25 igual a 300, qué sé yo, estoy inventando, ¿sí? No supongamos que tenemos una ecuación de este estilo y queremos ver cuánto vale justamente x. Entonces, como cualquier tipo de despeje que hacemos, lo primero que vamos a hacer es agarrar, separar en términos, ¿no? Para ver qué podemos ir haciendo, los términos que están sumando, restando, los vamos a pasar sin ningún problema. Voy a agarrar y voy a hacer, agregarle algo más, vamos a agregarle un 5, ¿sí? Multiplicando para ver qué onda. Entonces, vamos a pasar el 25 para el otro lado restando. Tengamos presente que en realidad esto no es pasar nada a ningún lado, que lo que uno hace es restar 25 a ambos lados de la ecuación, pero bueno, no nos interesa en este momento tantas cuestiones de ese estilo, así que pasamos el 25 restando para nosotros, hacemos la resta, ¿no? Esto nos da 275. El T5 que está multiplicando, divido 5 con ambos lados, no lo paso dividiendo. Una cosa así, ¿sí? Esto nos va a dar bonito porque estoy inventando todo. Entonces nos va a quedar esto, que me dan 5, creo que da 55. Vamos a chequearlo por las dudas. No quiero tener errores boludos no sé, por gilada, ¿no? 55. Entonces, ¿cómo hacemos ahora que llegamos al, bueno, e a la x, ya que elegí e por propósito, ¿no? Tengamos en cuenta que e es un número, ¿está bien? Así como el 3 o el 5, e es un valor. Sí, es un valor, ¿sí? Entonces, de hecho, a ver, si quisimos ver el número en la calculadora, nos va a dar bastantes decimales, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos para pasar la X? No, ojo acá de no confundirse, yo no puedo hacer esto, ¿sí? Hacer algo por el estilo así, esto no aplica para acá. Yo paso la raíz si la X es la base. Si yo tengo X al algo, paso ese algo como raíz. Pero si la X es la potencia, lo que utilizamos es el logaritmo. Bien, entonces, lo que haríamos, a ver, lo que hacemos bien de fondo es aplicar logaritmo en ambas partes de la ecuación. Logaritmo en la misma base que tengamos esta expresión, ¿sí? Esta es base E, entonces yo voy a aplicar logaritmo natural, recordemos que es logaritmo en base E y logaritmo en base E. Bien. ¿De quién? Bueno, de lo que estaba del lado de la izquierda de la ecuación y lo que está del lado de la derecha. Entonces tengo por un lado el logaritmo de e a la x, por otro lado el logaritmo de 55. Esto es una... O sea, voy a poder calcularlo, si es una cuenta logaritmo de 55, me va a dar algo, ¿sí? Esto significa que si yo agarro el número e y lo elevo a este número, esta paréntesis a esto, esta tecla de e a la x, que tenemos shift y apartamos eso, nos aparece esta e. Y lo que ponemos a continuación es la potencia, ¿sí? Entonces, si yo quiero e a la este número, tendríamos esta expresión y vamos a ver que nos va a dar 55. Recordemos que el logaritmo lo que hace preguntarme es e, en este caso pues logaritmo natural, e elevado a qué potencia me da 55. A esta. Ah, genial. Entonces si yo hago e elevado a esta potencia me va a dar 55. ¿Bien? Entonces, bueno, el punto acá es, lo puedo calcular. ¿Qué pasa? Número racional, si quiero poner el resultado, no voy a poner 4 porque estaríamos redondeando. Si lo vamos a dejar así. No porque no se pueda hacer, sino porque no queremos redondear. ¿Qué ocurre de este lado de la ecuación? Bueno, que yo les dije antes que el logaritmo en base A, de A a la algo, vamos a ponerle A a la B, tenemos acá una función que está invertida a la otra, ¿sí? ¿A qué me refiero? Estas funciones se van a, estas operaciones se van a simplificar, ¿bien? Obtenemos lo que sería la identidad, pero ¿qué pasa? Simplifico este A con el logaritmo de esa base y lo único que obtenemos es la B, ¿sí? Dicho de otra manera o otra forma de verlo, recordemos que yo tengo esta expresión, ¿no? Aplico la propiedad esta que habíamos dicho antes, de que si yo tengo el logaritmo de algo elevado a una potencia, puedo poner la potencia multiplicando el logaritmo. Y ahí obtengo la identidad. Es decir, esto vale 1. Por 1 es b, o sea, llego a la misma idea. Entonces, ¿cuál es la gracia acá? Que el logaritmo natural, o sea, el logaritmo en base e, de e a la algo,
lo único que va a dejarme acá es ese al algo, ¿sí? Es esa x. O sea que esta x ya no es más una potencia. Ya está, ahora es x igual a algo, ¿sí? O lo que sea que estaba como potencia igual a algo. Entonces, fíjense que obtenemos que, bueno, x vale lo que sea que valga el logaritmo de 55. Esto así no lo vamos a hacer normalmente. Esto sería, bueno, paso la base como logaritmo, lo que diríamos normalmente. Pero siempre tengamos en cuenta, en estos despejes, yo lo que hago es aplicar la misma operación de ambos lados del igual. Bueno, entonces, potencia, la exponencial, ¿no? La base va a pasar como logaritmo en esa misma base. Yo acá elegí para trabajar con el logaritmo natural. ¿Qué pasa si tengo otra base? No sé. 3 a la x más 2 es igual a... Voy a inventar números, ¿ok? Pero es igual a 27, ponele. Y yo no quiero tener este x más 2 como potencia ahí arriba. Quiero sacármelo encima. Entonces, mismo razonamiento que antes. Acá no es e, como antes, es una 3. Así que esto no va a ser logaritmo natural, no va a ser logaritmo en base e, sino que va a ser logaritmo en base 3. Bien, esta base va a conseguir con esta base. No lo voy a anotar de ambos lados, ya ahora es como que sabemos que lo puedo pasar para el otro lado como logaritmo en esa base. ¿Logaritmo en base 3 de quién? Pues siempre es de algo, ¿sí? Como decir 2 por. ¿Por quién? Bueno, logaritmo en base 3 de quién? De lo que estaba del otro lado de la ecuación. 27, listo, 27. Fíjense que acá yo no puse solamente x, puse x más 2, porque lo que me queda solitario ahí va a ser lo que sea que esté como exponente. Y acá, bueno, podríamos hacer la cuenta. ¿Cuál es el problema de este logaritmo? Que no la puedo hacer con la calculadora. Calculadora, al menos mi calculadora y calculadoras más modernas que sí te dejan usarlo, pero mi calculadora es logaritmo decimal, logaritmo natural. Para de contar. ¿Qué voy a hacer? Aplico cambio de base, ¿sí? Vamos a ponerlo ahí a un costadito nuevamente, por si nos olvidamos, pero recordemos que el cambio de base lo que hacía era, si yo tengo un logaritmo en una base que no me gusta porque no me gusta, o no la puedo calcular, cambio la base por algo que yo sí pueda calcular. A ver, yo no voy a elegir 5, porque voy a seguir en el mismo problema. Voy a elegir, no sé, logaritmo natural o logaritmo base 10, ¿sí? ¿Y qué ocurre ahora? Bueno, a ver, esto no lo puedo calcular, voy a cambiar la base. ¿Por qué base la voy a cambiar? No importa. Elegís vos eso, lo elegís vos. Entonces, yo voy a elegir, no sé, logaritmo decimal. Viene en base 10 porque puedo con la calculadora hacerlo. ¿Cómo vamos a anotar? Bueno, pelo. Tomamos el logaritmo en esa nueva base. En este caso yo elegí decimal, así que el logaritmo en base decimal del número en cuestión, en este caso es 27, dividido el logaritmo decimal en misma base que elegí yo, de la base anterior. De 27 dividido el logaritmo ahora de 3. Bien, esa cuenta la podemos hacer en la calculadora. El logaritmo de 27 me va a dar un número de dividido el logaritmo de 3, me da 3. Bien, ¿qué significa esto? A ver, pensemos acá un cachito esto. Logaritmo en base 3 de 27, lo que me está preguntando es 3 elevado a qué potencia me da 27. A ver, 3 al cuadrado, 3 por 3, 9, no me da 27. 3 al cubo, 3 por 3 por 3, 27. Listo. Entonces, este 3 es esa potencia a la cual yo tendría que elevar este 3 para que me dé 27. Sí, ya se elegí 3 para todo. Mala mía. Entonces, toda esta expresión de acá nos da 3. ¿Qué puedo hacer ahora? Bueno, el 2 lo vamos a sacar de acá. Así, restamos el 2 y me queda que x vale 1. Y fíjense que tuk tuk, todo muy bonito, ¿sí? No utilicé redondeos, no lo anoté, lo hice en la calculadora directamente. Y bueno, acá yo si hubiera elegido logaritmo natural, por ejemplo, puta madre, logaritmo natural de 27 dividido logaritmo natural de 3, pasa lo mismo, no importa qué base nueva elija. ¿Sí? El tema es que sea coherente con que arriba y abajo tenga la misma base para esos logaritmos que estoy haciendo. Bien, entonces, importante que si yo quiero despejar una exponencial, voy a tener que despejarla como logarítmica y va a pasar lo mismo, o sea, al revés pasar lo mismo, ¿no? Porque si yo quiero despejar una logarítmica, pongámosle que tenemos, no sé, voy a inventar el logaritmo en base 4, qué sé yo, de 2x más 7, ponele, igual a, no sé, 21, ¿ok? Ponele.
que acá lo que me está molestando es, ok, ¿cómo carajo me saco ese logaritmo de encima? Bueno, hacemos el razonamiento inverso. Vamos a aplicar exponencial de ambos lados. Dicho de otra manera, voy a pasar el logaritmo para otro lado como exponencial. Entonces, lo que estamos haciendo bien de fondo es utilizar. Decir, bueno, 4 como una base. ¿Por qué 4? Porque esta base es 4. Voy a elevar ambas partes de esta ecuación, ¿no? Voy a utilizarlo, no, mejor dicho, voy a elevar 4 a ambas partes de la ecuación. Entonces, ahí está, voy a elevar 4 a ambas partes de la ecuación. A mí me gustó más cómo quedó. Yo diría 4 elevado al logaritmo en base 4 de 2x más 3. Y del otro lado diría 4 elevado a la 21. ¿Sí? De vuelta, esto no lo vamos a anotar así todo el tiempo. Simplemente ahora para que entiendan de qué viene esto. Entonces, ¿qué pasa? Así como yo les dije antes que el logaritmo en base a de a es 1, lo mismo ocurre al revés. A elevado al logaritmo en base a... Bueno, no sé cómo ponerlo. Bueno, de 1, ponele. No, de 1. Si no tiene sentido, me enrosqué solita. Bueno, en fin, vamos a ponerle de a, ¿sí? No, eso me sigue dando para acá y me enrosqué sola. Vamos a, bueno, a ver. Vamos a cortar esto y vamos a decir que volvemos acá. Entonces, ahí en este porque acá dice chamuyo. Pero el tema es, una función es inversa a la otra y acá va a pasar lo mismo que me pasaba antes. Esto se va a transformar en nada. Se va a cancelar mutuamente. Y lo único que voy a obtener de este lado va a ser 2x más 7, lo que estaba dentro del logaritmo, igual a 4 a la 21. En criollo lo que estamos haciendo es este logaritmo pasarlo como la base elevado a lo que sea que esté del otro lado. Bien, y ese va a ser el razonamiento que vamos a utilizar. Logaritmo en base 4 de fulana cosa, lo paso como 4 elevado a lo que sea que haya del otro lado. ¿Sí? Bueno, acá haríamos la cuenta. Está bien, yo elegí un número ridículo. Está bien, elegí un número ridículamente grande. No voy a hacer esa cuenta, pero ahí empezamos a pasar y listo. Hagamos otro ejemplo. A ver. Logaritmo natural de, no sé, x, qué sé yo. Bien sencillito. Igual a 5, ponele. Entonces, logaritmo natural, recordemos que me esconde un logaritmo en base e, ¿ok? O sea que la base acá es la e. Como lo pasamos para otro lado, como e elevado a algo. E elevado a qué cosa? A lo que fuera que estuviera de este lado. Es un 5, listo, e elevado a la 5. Y acá me queda, ya pasé el logaritmo, ya está, me quedó la x, lo que sea que esté adentro de ese logaritmo, ¿sí? Y nos queda el resultado, muchas veces lo vamos a dejar planteados de esta manera, no vamos a hacer la cuenta, que lo dejamos como e a la 5, listo, joya, es un número, no me puedo olvidar que es un número, ¿sí? Entonces, vamos a hacer un par de ejercicios con esto, ¿sí? Un par de ejercicios que había visto que me parecieron bonitos para hacer. Y, a ver, el primer ejercicio que quiero hacer con esto es un ejercicio donde tenemos inversa y logaritmos, digo que todo mezclado. Entonces, que es el que están viendo, ¿no? Entonces, bueno, este ejercicio nos dice que sea una función f de x, ¿no? Muy bonito, igual a 5 sobre el logaritmo natural de 2 menos x, ejercicio de parcial creo que fue, o de final, no sé, pues son 19 ejercicios, o sea, son más de 12 ejercicios, así que debe ser un final. Entonces, estoy buscando la regla porque no me niego a hacer la línea a mano. Nos dan esta función, ¿sí? Fíjense que acá hay una mezcla de cosas, tenemos un logaritmo, la x está involucrada en ese, está afectada por ese logaritmo, al mismo tiempo esto está dividiendo, es medio rarito, ¿sí? Entonces, bueno, en fin, nos dicen que si f menos 1 es la inversa, entonces nos preguntan cuál es f a la menos 1, bien, nos preguntan cuál es la inversa de esta ecuación. Entonces, recordamos un cacho la cuestión de la inversa. En la idea de la inversa lo que hacíamos era despejar la x, bien, transformar esta función en otra función donde las variables estén invertidas. Entonces, lo primero que a mí me gusta hacer es, en vez de escribir f de x, poner y, bien, y todo el otro lado no lo voy a hacer nada. Les recuerdo lo que les había comentado antes. Hay quienes ya desde ahora reemplazan los nombres como X e Y, pero a mí me gusta hacerlo al final, es para cada uno. Y lo que sí empezábamos a hacer era despejar la X.
Vamos a empezar pasando este -1, está restando. Acá yo tengo dos términos, no puedo pasar este divisor multiplicando sin sacarme antes de encima el -1. Entonces, vamos a poner como i más 1 igual a 5 sobre el logaritmo natural de 2 menos x. Bien, siguiente paso, este logaritmo natural de 2 menos x lo voy a pasar, como está todo ese bloque dividiendo, lo voy a pasar multiplicando, ¿bien? Entonces, ojo acá, porque yo voy a pasar esto multiplicando y va a multiplicar a todo lo que estuviera del otro lado. Como de este lado tengo varios términos, y el 1, voy a tener que usar paréntesis para que el logaritmo afecte, o sea, el producto sea a todos esos términos, ¿bien? Bueno, así. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, lo que voy a hacer ahora es, quiero dejar la x solita, esta parte que está multiplicando, el i más 1, lo voy a pasar dividiendo para otro lado, ¿sí? No sé con qué se me manchó la hoja, pero bueno, entonces 5 dividido i más 1, ¿no? Genial, listo, ahora llegué a que el logaritmo de algo es igual a tal cosa. Logaritmo natural, recordemos esto de acá, logaritmo en base. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a pasar ese logaritmo, ¿sí? Como una base. Esto me va a quedar como e elevado a todo lo que estaba de este lado, es decir, elevado a la 5 sobre i más 1. ¿Bien? Y de este lado, ¿qué me queda? Lo que estaba dentro del logaritmo, 2 menos x. ¿Bien? ¿Y cómo continuamos esto? Bueno, a ver. Yo quiero dejar la x sola, ¿sí? Recordemos siempre que lo que yo quiero hacer acá es dejar la x sola. Entonces, voy a pasar este 2 para el otro lado restando. Ojo, acá me va a quedar menos x, ¿sí? Entonces esto me va a quedar así, 5, bueno, lo voy a poner así como medio diagonal porque si no me va a quedar cochinito, menos 2. Y ahora, ¿qué hacemos con este menos? Tengamos presente que puedo pensarlo como que es un menos 1 multiplicando, dividiendo, lo paso para el otro lado, de manera que me va a cambiar todos los signos. Ojo, no los signos que están adentro de la exponencial, no, los signos de los términos. Bien, si separamos en términos, yo voy a tener una cosa así, una cosa así. Ponele que no me pase la hoja, ponele. Entonces, voy a tener un menos e a la 5 y más 1, lo dentro no va a cambiar. Y este menos, voy a hacer regla de signos, menos por menos más, se me va a transformar en un más 2. Porque a mí no me gusta para nada tener el 2 positivo atrás y empezar con un menos. Yo voy a invertir esto, propiedad conmutativa de la suma. Lo puedo poner en distinto orden. Ciertos tocs que tiene uno, ¿no? Entonces llegamos a que la x, o sea, no que la x, sino que la función me queda despejada de esta manera. Y podemos decir que entonces que la inversa de esta función, vamos a cambiar la nomenclatura, x pasa a llamarse la inversa, va a ser igual a 2 menos e a la 5 sobre, y ahora, en vez de poner i, voy a ponerle x. Voy a renombrar esta variable, y de esta manera nos queda nuestra hermosa función inversa, ¿sí? Calculada. Si... Esperen que tengo que terminar esta nubecita. Bueno, entonces, si nosotros, a ver, el ejercicio ya está, ¿sí? Vamos a ver las respuestas. Ojo con las respuestas porque tenemos de todo un poco acá. Pero, a ver, si nosotros nos ponemos a analizar bien esto, ¿qué tenemos? A ver, la primera no es, porque fíjense que el 1 no está afectando toda la función, además es negativo, no tiene nada que ver. La segunda opción, a ver, tenemos 2e a la 5x más. La segunda opción sí me gusta, ¿bien? Bueno, listo, ya está, es la segunda opción. Fíjense que juega mucho esto, así que cuidado con prestar atención cómo están planteadas las respuestas. Vamos a complementar un poco más este ejercicio, porque podrían haberme preguntado, no sé, ¿cuál es la imagen de f de x? Y la respuesta es que sí, y acá quiero utilizar algo que les había comentado en el video de justamente de función inversa, y es el hecho de que recordemos que el dominio de la función se corresponde con la imagen de la función inversa y viceversa, ¿ok? Es decir, la imagen de la función se corresponde con el dominio de la inversa. Entonces, ¿vamos a calcular imágenes? No, nosotros calculamos la imagen en trigonometría y en cuadráticas, ponele. Acá no.
¿Cómo hacemos para calcular la imagen? O sea, directamente lo vamos a hacer con el dominio de la inversa. Conocemos la inversa, a ver, si solamente me hubieran preguntado esto, yo tendría que haber hecho lo mismo que antes, sacar la inversa. Calculamos la inversa, me fijo la función que tengo, a ver, tenemos 2 menos e a la 5x más 1, ¿bien? Vamos a ponerlo bien bonito. Entonces, vamos a sacar el dominio de esta inversa para poder responder cuál es la imagen de f de x. Porque yo quiero, no porque me lo pidan, pero vamos a practicarlo un poco. Entonces, a ver, ¿qué ocurre? Fíjense que en principio tenemos una función exponencial, e a la algo, eso no tendría restricciones, pero la x está formando parte de un denominador. O sea, hay una x teniendo el rol de divisor. ¿Y qué ocurre? Cuando yo tengo una división, ya sea que esté dentro de la potencia, dentro de donde sea, no me importa, ¿bien? Si yo en la división, el denominador, lo que está dividiendo, tiene una x incorporada a una variable, tengo que chequear que esto sea distinto de 0 para ver el dominio, ¿no? Entonces, yo voy a igualar esto a 0 y despejar, y obtengo que esto, x igual a menos 1. ¿Qué significa esto? Que si x vale menos 1, el divisor se hace 0, colapsa el universo. Entonces, ¿qué vamos a decir nosotros? Que el dominio de esta función, que es la inversa, serían todos los real, no sé, ahí está, menos el menos 1, ¿verdad? Bueno, pero yo no quería el dominio de la inversa. ¿Qué queríamos? La imagen de la función f de x, porque se me cantó. Entonces, ¿qué decimos? Bueno, este mismo intervalo, ¿sí?, corresponde a la imagen de la función f de x. Es decir, que la imagen de la función f de x va a ser todos los reales excepto el menos 1. No sé por qué mandé una x, pero excepto el menos 1. ¿Sí? Lo mismo pasaría si, por ejemplo, no sé, me pidieran la imagen de la función inversa. Ahí tendríamos que hacer el dominio de la f, bien, de la original, digamos. Entonces, se van a mezclar los ejercicios de ambas cosas, en este sentido de hacer el dominio de una, la inversa de la otra, cosas por el estilo, pero bueno, es cuestión de practicarlo, ¿sí? Y de tener cuidadito. Vamos a hacer otro ejercicio, justamente aprovechando, estoy hablando de inversa, en ese video también hablé de composición. Así que vamos a mezclar logaritmos y composición, ¿bien? Tenemos este ejercicio. Fíjense que nos dice si f de x, si no tiene una función lineal, 4x más 5, nos hablan de otra función g de x igual a el logaritmo natural de x cuadrado menos 9, menos 16, no sé si se llega a escuchar, pero tengo al vecino con la música al palo, espero que no se escuche en el video. Y nos dicen cuál es el dominio de Goff, bien, de la composición entre g y f. Entonces, a ver, en primer lugar, lo que tendríamos que armar que es la composición. Si yo no sé cuál es la composición, no sé cuál es el dominio. Bien, aunque en realidad eso ahora vemos que podemos zafarla. Pero bueno, no importa. Armamos la composición. ¿Sí? Esto es g compuesta de f, o sea que la función g vamos a reemplazarle las x por la función f. Bien. ¿Quién es g? G es el logaritmo natural. Y acá en vez de poner x al cuadrado, voy a poner f de x al cuadrado. Bien, menos 9 y todo esto menos 16. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, a ver, f de x sabemos que es esta función de acá, entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a decir que esto va a ser el logaritmo natural de paréntesis, acá ojo, porque esta función f de x está al cuadrado y afecta a todo ese cuadrado, así que pongo f de x, que es 4x más 5, y lo elevo al cuadrado. Y le resto 9, cierro paréntesis, y le resto 16. Bien. Voy a emprolejar un poquito esto porque no me gusta cómo está expresado. Así que acá para sacarme encima el cuadrado este y el paréntesis, lo que vamos a hacer es aplicar cuadrado de binomio, ¿sí? Entonces voy a tener el logaritmo de 4x al cuadrado. Recuerden que era a cuadrado más 2 por a por b más b cuadrado. 4x al cuadrado, vamos a ponerlo así, 4x a la 2, más 2 por a, que sería 2 por 4x, por b, que sería por 5, y después más 5 al cuadrado, que sería parte de b cuadrado. Menos 9,
por este menos 9 que tenemos acá, cerro paréntesis, menos 16. O sea que este cuadrado con este paréntesis se transformó en todo esto, que vamos a seguir resolviendo, ¿no? Vamos a separar en términos para ordenar un poco esto. Entonces, GOF, o G compuesta de F, ¿no? Hablando bien, va a quedarnos como el logaritmo natural de 4x es a la 2, este 2, como esto es 4 por x, puedo distribuirlo, ¿bien? Entonces voy a hacer 4 al cuadrado, que es 16, x al cuadrado, que es, bueno, x al cuadrado, ¿bien? 2 por 4x por 5, 2 por 4, 8, 8 por 5, 40, 40x, ¿bien? Y después tenemos 5 al cuadrado, que sería 25, y después tenemos el menos 9, y afuera tenemos el menos 16. Vamos a volver a separar en términos, ¿no? 25 menos 9, podemos hacer la cuenta. Entonces obtenemos el logaritmo de 16x cuadrado más 40x, ¿bien? Y esto que nos da 16, espero. Entonces, listo, ahora sí, quedó como bastante más prolijita, está todo bien con eso, ¿no? Esta es la composición. ¿Qué es lo que ellos me preguntan? ¿Me preguntan la composición? No, preguntan solamente el dominio. Solamente, ni más ni menos. Entonces, para ver el dominio tenemos que ver qué restricciones tenemos. Bien, recuerden, hay 3 casos en los cuales yo tengo problemas de dominio. Si la x aparece en el divisor, si la x está involucrada en un logaritmo, porque recordemos que el logaritmo es de números mayores a 0, positivos. No puede ser ni menor ni igual a 0. Y si la x está dentro de una raíz par, en ese caso mayor o igual a 0. Entonces, yo acá la parte de restarle 16, pero acá dentro del logaritmo yo tengo esta expresión, 16x cuadrado más 40x más 16. ¿Y qué pasa? Como está dentro de este logaritmo, nosotros necesitamos que esto sea mayor a 0, ¿sí? Siempre adentro del logaritmo mayor a 0. Es una inecuación. Bienvenidos en ecuaciones. Es una cuadrática, así que en principio voy a aplicar, mejor dicho, voy a aplicar la resolvente eventualmente, pero antes voy a sacar un factor común. ¿Por qué? Porque son todos números grandes, digamos, son coeficientes grandes los que tenemos, y son todos divisibles por 4. No sé si serán, sí son divisibles por 8, así que vamos a ir por el 8, ¿sí? Y vamos a sacar un 8 de factor común. 16 dividido 8 es 2. 2x cuadrado. 40 dividido 8 es 5. 5x. 16 dividido 8, de vuelta en 2. Listo, genial. Ya está. Ahora voy a hacer la resolvente. Tengamos en cuenta que, a ver, lo que yo estoy hablando acá es, tenemos un producto. Quiero que el producto sea mayor a 0, entonces voy a analizar factor por factor. El 8 de por sí siempre es mayor a 0, así que esa parte no me calienta, siempre es positivo. La segunda parte también tiene que serlo. Lo que es lo que estoy pensando yo, más por más, más. ¿Está bien? Entonces, vamos a tomar solamente esta parte, este factor de acá, y vamos a decir que es mayor a 0. ¿Bien? Divino. Hacemos, ahora sí, voy a aplicar la fórmula resolvente para este lado. Bien, entonces, vamos a ir resolviéndolo. Tenemos término de menos b, más menos la raíz de b al cuadrado, que es 25, menos 4 por a por c. Bien. Ahí. Y abajo tendríamos 2 por a, que sería 2 por 2. Esto nos da menos 5 más menos. 4 por 2 es 8, por 2 es 16. 25 menos 16 es 9. Y la raíz de 9 es 3 al cuadrado, ¿no? Y abajo 4 por 2 por 2. Separo esto en dos partes, ¿no? Entonces, menos 5 menos 3 es menos 8. Dividido 4 es menos 2. Después tenemos menos 5 más 3 es menos 2. Dividido 4 es menos 1/2. ¿Sí? Entonces, ¿cómo seguimos con esto? Bueno, en realidad la idea no era solamente sacar las raíces y ya está, sino que la idea era usar casos de factoreo. Entonces voy a reescribir esta expresión como de manera factorizada, ¿bien? Recordemos que esto lo podemos escribir como a por, el a es el 2, el número que acompaña al x cuadrado, y acá ponemos x menos
raíz 1, o sea, menos menos 2, menos por menos más, ya le voy a cambiar el signo, y x menos menos un medio, o sea, más un medio. Y la cosa es que nosotros queríamos que esto sea mayor a 0. El 2 no me importa, igual que el 8 es positivo, no me cambia los signos. Ahora me voy a enfocar solamente en los paréntesis. Quiero que ambos paréntesis me den algo que el resultado sea positivo. Separo esto en dos casos, ¿no? El caso número 1 sería en el cual ambos factores, ambos paréntesis son positivos. X más 2 mayor a 0 y al mismo tiempo x más un medio mayor a 0 también, ¿no? Despejamos, x mayor a menos 2 y al mismo tiempo x mayor a menos un medio. Ya vamos haciendo el caso 2 para después grafico todo junto, ¿no? Pero entonces, caso 2 sería el caso donde yo tengo menos por menos más, ¿no? Negativo por negativo me da positivo mayor a 0. Entonces planteamos x más 2 menor a 0. Mismo tiempo, x más un medio es menor a 0. Hacemos la resolución. Y nos queda una cosa así, ¿no? Esto me gusta porque nos sirve para repasar lo anterior, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? A mí me gusta hacer esto con una recta. Voy a marcar los dos valores que me interesan ahí, un medio, menos un medio y menos 2 y menos un medio, ¿sí? Y vamos a ver el solapamiento de estas condiciones. Entonces, por un lado tengo, quiero que sea más grande que el menos 2, no incluyéndolo, paréntesis, y por otro lado, queremos que sea mayor al menos un medio al mismo tiempo, ¿no? ¿Se solapan estas condiciones? Sí. ¿Dónde? De menos un medio hasta más infinito. Entonces, intervalo número 1, de menos un medio a más infinito. Segundo caso. Menor a menos 2, más chicos que menos 2, y al mismo tiempo menor a menos un medio, ¿no? Solapan sí. ¿Dónde? Desde menos infinito hasta el menos 2. ¿Ok? ¿Cuál va a ser nuestra respuesta? Recordemos que todo esto venía ¿por qué? Porque esta cuadrática estaba dentro de un logaritmo y por eso queríamos que fuera mayor que 0. Uso factor común para achicar estos números horribles. Hago la resolvente para encontrar las raíces y escribir esta cuadrática que está en forma polinómica, escribirla en forma factorizada, ¿no? Genial. Escribo factorizada, como quiero que sea mayor a 0, separo en ambos casos, me fijo los intervalos y ahora entonces podemos concluir que el dominio de esta función, que era la composición, bien, iba a ser desde menos 2 hasta menos infinito hasta menos 2, unión de menos un medio hasta el más infinito, ¿sí? Entonces, a ver.